Buenos días. A continuación, la exposición del grupo E2. Lo primero que hicimos en el primer punto fue comprobar que podíamos utilizar un modelo cinético de reacciones elementales. Para esto, hallamos una velocidad de reacción para el reactivo límite Q experimental hallada mediante la ecuación de la forma diferencial, la ecuación de diseño del PFR. La derivada de la conversión de Q respecto a la longitud la hallamos mediante el método numérico de diferencias finitas centradas mediante esta ecuación. Con esta velocidad experimental la calculamos con una velocidad teórica mediante un porcentaje de error inicialmente. Esta velocidad teórica, por su lado, la hallamos a partir de un modelo cinético elemental en función de las fracciones molares de salida. Entonces, acá hallamos esas fracciones molares de salida en función, teniendo en cuenta los flujos, y bueno, acá tenemos el porcentaje de error. Además, hicimos las gráficas de la velocidad de reacción del reactivo límite versus la conversión experimental y teórico, y se observa un comportamiento similar. Adicional a eso, hicimos una regresión lineal y una regresión polinómica de grado 2, la cual nos permitió hallar otra velocidad de reacción experimental a partir de estos datos, la cual comparamos igualmente con la velocidad teórica mediante un porcentaje de error. Vemos que el porcentaje de error no es bajo, sin embargo, asumimos reacciones elementales teniendo en cuenta que se pueden presentar diferentes errores, principalmente por algunos aspectos. Uno de ellos es por la utilización del método numérico. Otro es por el error que se puede presentar al medir los flujos, esto teniendo en cuenta para los flujos que tenemos en esta parte. Y además teniendo en cuenta que las constantes fueron halladas mediante un método semiempírico que no es del todo confiable. A continuación explicaré el diseño del reactor CSTR. Inicialmente ingresamos los datos de entrada para el CSTR, tomamos una base de cálculo de 1 minuto. A continuación procedemos a hacer el diseño del reactor para hallar su volumen. Sabemos que su volumen depende de la velocidad de reacción del reactivo límite Q, pero la velocidad de reacción a su vez depende de las fracciones molares de salida del reactor. Por lo tanto, debemos calcular primero esas fracciones molares. Entonces, procedemos a hacer la simulación del reactor. Tomamos cada reacción individual y usamos algunos requerimientos del cliente para poder hacer este diseño, utilizando la herramienta Solver de Excel. Estos requerimientos son que la velocidad global del reactivo límite debe ser de 0,8 o de 80%, y que el rendimiento para el producto D debe ser mayor a 0,87 y para el producto F debe ser menor a 0,065. Como se observa en el documento, 2 de esos requerimientos se cumplen, pero el tercero no. Con estos datos procedemos a calcular el volumen obteniendo un valor de 0,0007974 metros cúbicos. Posteriormente hacemos su dimensionamiento con el volumen de reacción que ya hallamos anteriormente. Asumimos mediante heurísticas de Thornton que la altura debe ser igual al diámetro, entonces tenemos un valor para el diámetro. El espacio libre lo tomamos como 15%, igualmente mediante el dimensionamiento de Thornton. Tenemos ya la altura de reacción mediante esta relación. Para la altura del reactor, entonces tenemos en cuenta este espacio libre de 15%, teniendo así un volumen total para el reactor. A continuación vamos a diseñar un reactor batch con los datos iniciales propuestos y el volumen hallado en el CSTR. Luego vamos a realizar el diseño para el batch con la ecuación de perfil respecto al tiempo, realizando balances para cada compuesto y los términos de transformación para cada reacción. Vamos a programar, además de eso, las fracciones molares, la conversión de Q y las velocidades de reacción. Vamos a iterar con el método de Euler hasta llegar a una conversión de 0,8, logrando determinar así el tiempo que se necesita, en este caso es 0,2687 minutos. Luego vamos a mirar la selectividad del rendimiento, especialmente de nuestro producto deseado D, es mayor que la de todos los compuestos, y nuestro producto indeseado de F, que es moderadamente corrosivo, tiene menor selectividad y menor rendimiento. Nos damos cuenta que tenemos 3 requerimientos del cliente, los cuales solamente cumplimos 2.
Uno de ellos es la conversión del 0.8. La otra que sí podemos cumplir es que el rendimiento de F es menor a 0.065 y donde no cumplimos es que el rendimiento de D debe ser mayor a 0.87. Tenemos que recordar también que el tiempo es independiente del volumen. Para el problema 2 se realizó la simulación por medio de HYSYS, de la formación de monóxido y dióxido nitroso a partir de amoníaco. Se usaron dos reactores en equilibrio, el primero usando el modelo Antoine y el segundo usando el modelo de Penrose. Esto lo elegimos gracias a el asistente que ofrece HYSYS y un árbol de decisión. Estos reactores operan isobáricamente e isotérmicamente. Las corrientes de entrada tienen como base de cálculo 1000 kmol/hora. Además, los reactivos entran estequiométricamente. Posterior a esto, se realizó el caso de estudio para Antoine y para Penrose. Bueno, ahora la variable de temperatura es independiente y los porcentajes de conversión son dependientes. El rango de temperatura estaba entre 200 y 1000 grados Celsius. Al observar los resultados, vemos que la mayor conversión en la reacción 1 y la reacción 3 se da a los 1000 grados Celsius. Y para la reacción 2 se dan los 200 grados Celsius. Observamos que esto es muy diferente a los valores dados en la literatura. Esto es debido a que para este tipo de reacciones se usa un reactor de lecho fijo, los cuales usan catalizadores. Estos permiten maximizar la conversión y asegurar la selectividad hacia una reacción. En este caso, pues las más importantes son 1 y 3. Pero cuando nosotros observamos las corrientes de salida, vemos que tanto para el dióxido como para el monóxido la cantidad que sale es mínima. Esto se debe a que el amoníaco está reaccionando más que todo en la reacción 2, produciendo nitrógeno y agua, que es lo que no se desea. Por esto es muy importante usar ese tipo de reactor, hacer un control de la temperatura, lo cual es muy importante. Además, para nosotras recomendamos el uso del reactor PCR, el cual es más similar al del lecho fijo. Para esto también es importante tener datos de alturas, de diámetro del reactor, del diámetro de la partícula, del tipo de catalizador que se va a usar, entre otros.